Muy Profe, buenas. yo tengo una consulta respecto al proyecto de la parte B. Perfecto, perfecto. Buenas tardes. Gusto. Bueno, estamos en la última tutoría de administración de proyectos. Perfecto. Escucho que ya tienen alguna duda al respecto. De hecho, esta última tutoría, eso es lo que se espera, que tengamos, poder resolver todas las dudas que tengan al respecto, ¿verdad? De lo que se viene en cuanto al tema del proyecto, el tema de las exposiciones y demás. Para eso estamos. De hecho, adelante, cuéntame. Profe, es que en la parte B debemos hacer una estructura de desglose del trabajo. LDT, sí, correcto. Y yo no estoy segura si debemos hacerlo como la forma en la que él viene en el libro o como viene en la guía de texto, porque en el libro viene como un desplegable, como un desglose, digamos. Ujú, 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 Y en el libro de texto viene como si fuera un diagrama. ujú. Entonces yo no sé cuál de las dos formas es como la correcta para realizarlo. Ok. Puedo utilizar cualquiera de las dos. El gran tema de esto es que la parte de diagrama es fácil de observar, pero no conlleva al tema de la concentración de la información. Es decir, usted en el diagrama lo que muestra son a grandes rasgos. Entonces, por lo tanto, la respuesta específica a su pregunta son las dos. Es decir, tiene que tener un diagrama del LDT y posteriormente que pues, que amplíe ese diagrama en cada uno de los diferentes entregables y qué es lo que contienen cada uno de ellos. Tanto actividades, incluso tiempos y otra serie de cosas. Entonces es más detallado. No solamente la parte diagramal, llamémoslo de alguna manera, en donde vemos que tenemos el DDT con las diferentes casillas, 6, 7 casillas, en donde usted dice, bueno, el proyecto, no sé qué tipo de proyecto vas a manejar, y tiene 6 o 7, llamémosle etapas o macro etapas. Dentro de esas macro etapas tenemos otras etapas y dentro de esas etapas existen otros que son entregables. Entonces, la fase, lo que es diagramal, se debe incorporar y también indicar posteriormente, segregar cada uno de ellos. Ah, ok, profe, está bien. Sí, es que esa era mi duda, porque viene de diferentes formas en el Ujú, libro y en la guía, entonces ujú, ujú. por eso consultaba. Claro, no, 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 muy, muy buena la consulta y si es necesario segregarla, si gustan ahora podemos ver algunos ejemplos de eso, esa segregación, ¿verdad? De, de algunos pasados en donde podemos visualizar esa segregación Está bien, profe, para que muchas gracias. con mucho gusto para que se den una idea. No sé si tienen alguna otra consulta. Si no tienen otra consulta, ok. Vamos a dar la parte de la tutoría y también después voy a reforzar la parte de lo que es la del proyecto y la parte de la exposición. Denoté que también hay algunos grupos que todavía no saben en qué grupo están. O sea, a ver, dice que está en el grupo 4 pero es el grupo 3. Dice que está en el grupo 3 pero es el grupo 4. Estoy mencionando un número, no es que sea ese número, ese grupo. ¿Verdad? Yo aquí les recomiendo que verifiquen en la plataforma qué grupo están y van a ver por qué. ¿Por qué es que les estoy dando este anticipo? Ok, dentro de lo que es en sí la tutoría, la cuarta tutoría, que la del día de hoy, eh, vamos a ver lo que es la parte de lo que es cómo lograr una ventaja competitiva, los capítulos 3 y 4 y la guía de estudio, las páginas 101 hasta 112, la 118 hasta la página 122, en donde trabajamos algo que se denomina evaluación, cómo se evalúan y se controlan los proyectos. Pues, primero que nada, dentro de los aspectos que vamos a ver son los siguientes. Son, uno de los retos más importantes dentro del proceso de ejecución de proyectos tiene que ver con mantener un sistema de monitoreo y control preciso. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora y lo peor de todo aquí se descontrola. Entonces, la línea base hay que tener un control preciso. Entonces,
Es importante tener en cuenta que los proyectos se definen por sus restricciones. Existen restricciones de todo tipo, ¿sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el presupuesto, que no tiene a ver, el monto presupuestal es tanto, entonces hay límites a eso. Luego, el cronograma, muy importante, el tiempo, cuál es el que tenemos para poder desarrollarlo. Entonces, tenemos que estar totalmente controlados, tanto el tiempo como eh, el presupuesto para que no se nos disparen, porque no podemos disponer de algo que no tenemos, ¿de acuerdo? Luego, el seguimiento y control, lo que es el mecanismo que permite el proyecto, digamos, del equipo de proyecto estar entregando un avance, está que estar entregando de avances. ¿Avances de qué? De lo ejecutado, para ver cuánto es el porcentaje. Ya le doy la mano, ya le doy la palabra que me levantó la mano a Francini. Entonces, dentro de esos aspectos de enfoque, lo primero que es identificar las señales apropiadas que indican el estado del proyecto, es decir, por dónde vamos, entender los mejores momentos del ciclo de vida. Es decir, en el ciclo de vida, recuerde que lo primero que vemos es digamos, la idea, luego conformamos el equipo, vamos ejecutándolo y pues tenemos que irlo soltando. Entonces hay que irlo analizando respecto a cada una de las cosas, ¿ok? Me tenían una pregunta ahí. Adelante. Sí, Así. profe. Sí. Profe, respecto al cronograma, nosotros debemos poner como todo el tiempo que va a durar el proyecto, Así es, sí. Ujú. pero con los días en los que uno realiza cada una de las actividades y todo, Semanas, sí, semanas. Y se sí, pueden poner así como decir de mañana en adelante, por decirlo así, empezar a ponerlos. O sí, tienen que ser tiempos pasados. diferentes. Ajá. No, 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 es que, a ver, eso depende, porque puede ser que estemos trabajando en un proyecto que ya se estaba dando o un proyecto que va a comenzar, eso va a depender. Entonces, desconozco el proyecto, cuál es, pero si es un proyecto que ya se estaba manejando anteriormente y lo que vamos a hacer es a controlar algo que ya está en avance, o vamos a establecer a futuro lo que se va a aplicar del proyecto. Entonces, cualquiera de los dos. Por ejemplo, vamos a iniciar un proyecto a partir digamos, del 1 de abril. Ujú. Entonces, comenzamos allí y te digo, no ir tan profundo por días, ¿verdad? Porque dependiendo del el tipo de proyecto van a llevar semanas o meses. No sé el grado de tiempo, de la gestión del tiempo en el proyecto. Entonces, dependiendo de esto, ustedes lo van a programar en el proyecto, programar en donde ustedes le permitan gestionar los recursos y repito, los recursos estamos hablando no solamente la parte financiera, la parte de presupuesto, sino también la parte de RH, ¿de acuerdo? Profe, y otra consulta. Tanto el EDT como el cronograma y todo lo demás debemos hacerlo en el project. El proyecto El EDT sí puede ser a mano, sí, sí, digamos, sí, fuera sí, de sí, 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 no, TR. no hay ningún problema, no hay ningún problema. El tema a ver, el tema del proyecto lo que le permite a ustedes es gestionar un charter, un esquema de semanas. Entonces, ahí te permite gestionar incluso el avance del mismo. El EDT no necesariamente tenés que sacarlo del mismo, ¿verdad? Pero generalmente se extrae del, del project porque le permite más accesibilidad a uno, pero no ningún problema, ninguno. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, nosotros vemos lo que es los ciclos de control en un modelo general. Nosotros lo primero que hacemos, ahora sí, vamos a ver. Cuando se establece una meta, vamos a desarrollar todo el alcance, ¿verdad? Lo que es la línea base, lo que mencionaba la compañera. Vamos a establecer por semanas tanto tiempo, eso es una línea base, es la línea base del proyecto. Conforme vayamos avanzando, medimos lo que es el progreso, es decir, se requiere un mecanismo de medición de semanas, de hitos que te permiten. Luego de allí comprobamos el rendimiento real con lo planeado. ¿Qué quiere decir con esto? Establecimos una línea base, medimos el proceso, el progreso. Ahora sí, ¿cómo estamos respecto a lo que establecimos? Lo que se llama el rendimiento real. ¿Cuál es la curva S? Es decir,
Si de acuerdo con lo que se planificó, no podemos o no hemos tenido circunstancias que se afectan, o sí. Entonces, con esa línea base del proyecto, medimos el progreso, ¿ok? Ahora bien, resulta y sucede que conforme vamos avanzando y vamos viendo el rendimiento, vemos que la tolerancia de las semanas y demás, de los recursos que tenemos, se nos están disparando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al paso de la acción, o sea, utilizar la acción. ¿Qué? Bueno, tenemos que meter más recursos, tenemos que apretar tornillos, tenemos que trabajar horas extras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, el modelo general lo que nos dice es, planteamos la meta, analizamos desde el principio, medimos el progreso con medio de inputs que nos permiten sacar información en donde tenemos que medir el rendimiento real de lo que se planificó, porque lo que se planifica puede ser diferente a lo que esté pasando en el momento determinado y pues hacemos lo que es pasar con la acción. Entonces, monitoramos el desempeño del proyecto, es lo que se llama la curva S. Es una herramienta muy básica y esta herramienta lo que hace es un análisis de tiempo versus costo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, quiere decir que conforme vamos avanzando en el tiempo, ¿cómo vamos con respecto al costo de lo que se indicó que se iba a, o que se está presupuestando? Entonces, ¿qué nos permite con esto? Con una línea base del presupuesto, del presupuesto del proyecto ¿contra qué? Contra lo cual se va a evaluar los presupuestos reales. Es decir, de acuerdo con lo que se planificó que íbamos a gastar, realmente cuánto estamos gastando. De acuerdo a lo que se planteó, cuántos íbamos a durar, cuánto realmente estamos durando. Entonces, esto nos da un tiempo real. Ajá. ¿De qué? En donde nos va a permitir nosotros actualizar constantemente y generar en manera gráfica realmente el porcentaje de avance respecto a lo que se planificó. Eso es lo que nos permite la curva S. Ahora, cuando nos hablan acerca de un hito es un evento o una etapa de proyecto que representa un logro significativo en el camino hacia la terminación del proyecto. ¿Qué quiere decir con esto? En palabras más cristianas, es que nosotros colocamos una fecha o una actividad en donde nosotros sabemos que tiene que estar allí. Por ejemplo, que nos dicen, vean, usted está construyendo tal cosa o usted está desarrollando tal proceso. En tal semana necesitamos tenerlo porque llegan los auditores. En tal semana tenemos que tenerlo porque llegan los pilotes. En tal semana, entonces tenemos que colocar y programar de ahí para atrás. ¿Ok? Porque tenemos que llegar ahí. ¿Ok? Entonces, ejemplo, la finalización de un entregable. Una combinación de múltiples tareas del proyecto. Una actividad importante en la ruta crítica del proyecto. Una fecha de calendario. Es decir, para el 16 de abril tenemos que tener el proyecto en el esquema, es decir, en el EDT. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar ahí? Entonces, comenzamos a más bien planificar de acuerdo con el ítem, el hito que dice el 16. Entonces, tenemos que programar del 16 más bien para atrás, es el 15, el 14, el 13, el 12, el 11, que tenemos que hacer antes de poder llegar a ese hito, a esa, a esa fecha importante, relevante. Entonces, dentro de las ventajas de los hitos es, bueno, nos señalan la finalización de importantes etapas de proyecto, por supuesto, que nos permiten decir, bueno, de acuerdo a lo que se programó, realmente vamos a llegar ahí, ¿sí? O pueden motivar al equipo del proyecto, claro, porque hemos llegado en tiempo o incluso a la fecha determinada ya teníamos avanzado esto. Y los hitos ofrecen puntos de referencia para volver a evaluar las necesidades del cliente y las actitudes de potenciales cambios. Es decir, ¿cuándo es que tiene que dar ese cambio? ¿Cuáles son los puntos de lo que se llaman puntos de parada? Puntos en donde tenemos que tener claro que efectivamente el proyecto va por buen camino y cómo se va a ir determinando. ¿Ok? Ayudan a coordinar cronogramas con los vendedores y los proveedores, por supuesto, porque usted al fijar fechas ya le está estableciendo tiempos necesarios en común para todos. Es decir, bueno, se requiere eh, para esta fecha los suministros que son claves para el proyecto. ¿Ok? También los hitos identifican claves de revisión. Es decir, a tal fecha tengo que revisar el proyecto, tengo que revisar el avance para ver cómo vamos.
Y los hitos señalan cuando se espera que otros miembros del equipo comiencen su participación. También que a tal fecha vamos a iniciar otra etapa. ¿Quiénes van a trabajar en esa etapa? La misma gente del proyecto u otros. ¿Existe una subcontratación o qué existe? Entonces, es importante determinar y el otro, delinear las diferentes entregables que se establecieron en el EDT, porque nos va a permitir que el equipo desarrolle mejor visión general del proyecto, es decir, reorganizar los esfuerzos en el EDT. Ahora, lo que estábamos viendo con la alumna que me estaba preguntando, mira, el EDT tenemos que sacarlo del proyecto, ¿no? Ok. Eh, en lo que es, lo que nos permite muchísimo esta herramienta, como tantas otras herramientas que pueden haber, es, por ejemplo, el diagrama de Gantt, en donde el project nos permite llevar este diagrama de acuerdo a cada uno de los rubros, las actividades, los tiempos, los inicios, fin, muy importante. Tiene que saber cuándo inicia una actividad, cuándo termina otra actividad. Si una actividad es divergente o es convergente. ¿Qué quiero decir con eso? Que si una actividad eh, requiere de que otras terminen o se puede ir trabajando inmediatamente de forma paralela o no. Eso nos va a permitir en el diagrama de Gantt ese seguimiento para que usted esté analizando completamente el proyecto y la finalización de cada una de las tareas, como por ejemplo que lo tenemos de esta manera, en donde aquí podemos ver al lado derecho que cada una de las diferentes actividades van a trabajarse en relación con las semanas. Y cuando es, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en donde que la actividad A y la actividad B pueden iniciar al mismo tiempo, paralelamente, inicio, o sea, aquí, pero resulta y sucede que la actividad C, esta actividad C, no puede iniciar antes de la actividad A y B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, necesito medir eso, que incluso a la hora de que yo estoy midiéndolo, yo digo, bueno, ¿cuánto porcentaje vamos avanzando en cumplimiento? Y aquí está, lo podemos mostrar. Y también podemos permitir hacer un análisis de acuerdo a lo que se programó. Entonces, ese grado de realización de la tarea a una fecha específica que decía tiene que terminarse en la semana tal. Me decía la joven mm, que si es necesario ponerlo entre días u otros. Yo le recomiendo que utilizar semanas, más que todo. Eso lo recomiendo, pero eso va obviamente depender. Aquí depende mucho del tipo de proyecto que tengan ustedes, si es necesario. Entonces, en este nos permite, como estamos viendo acá, eh, poder analizar las desviaciones. Y en este caso voy a tomar un tipito para verificar esto. Vean que se inició, damos inicio a- con la actividad A, continúa la actividad B en forma paralela y posteriormente seguimos con la actividad C. Y la actividad C inicia una vez terminada la actividad B. ¿Ok? Pero vea la actividad D. Ve qué interesante. Inicia una vez que inició la actividad C. Entonces, aquí al día de hoy, si llega